Robert Orlean y su compañero de fechorías, John Strip, surcaban las turbias aguas del Bayou de Luisiana en una lancha rápida. Estos hombres eran traficantes de lo ilícito, pero su especialidad no era ningún tipo de contrabando que probablemente reconocerías. Orlean y Strip traficaban con orquídeas raras, cazadas ilegalmente en zonas donde se consideran en peligro de extinción y vendidas a coleccionistas de plantas raras muy bien pagadas. Como sabe cualquier vendedor o coleccionista, la rareza es el sello del valor, y lo que estos dos hombres encontrarían en el pantano ese día era realmente único. El problema para este par de codiciosos oportunistas es que solo uno de ellos viviría para contarlo, y gracias a la Fundación SCP, el otro no lo recordaría por mucho tiempo. Eso es lo que ocurre cuando tienes un peligroso encuentro con cierta criatura verde y malvada que habita en los pantanos y que no se toma a bien las visitas no deseadas. Y no estamos hablando de un cocodrilo. Orlean y Strip continuaron a través del pantano manteniendo sus ojos agudos en busca del destello de azul claro que delataría las orquídeas que estaban buscando. No sabían que desde la turbia oscuridad entre los juncos, un par de grandes ojos amarillos les estaban observando. Eran intrusos en tierra de extraños. Amenazas al igual que el hombre malo. Tendrían que ser tratados en consecuencia o una historia sombría se repetiría. La barca se detuvo cuando los dos cazadores furtivos vieron por fin una de las raras flores que buscaban, surgiendo del fango. Orlean saltó del bote y comenzó a vadear hacia su premio. La flor les valdría a él y a su compañero una buena cantidad de dinero si pudieran recuperarla en buenas condiciones. Los movimientos eran tan bien practicados por Orlean, tan automáticos, que ni siquiera se dio cuenta de que algo se movía por las aguas hacia él. Los caimanes y las serpientes eran un riesgo laboral para la gente como Orlean. Tenía un revólver enfundado justo debajo del hombro como precaución, pero lo que estaba a punto de matarlo no se parecía a nada a lo que se hubiera enfrentado antes. Justo cuando sus cuidadosos dedos se enroscaban alrededor del tallo de la orquídea, Orlean oyó los gritos de Strip desde el barco. Estaba señalando frenéticamente algo que estaba más allá de Orlean, emergiendo de los juncos. Orlean se giró y sintió que se le caía la mandíbula de horror al verlo. Al principio parecía casi un cadáver anegado, pelo negro, grueso y enmarañado, cargado de grasa y agua de pantano fangosa, repleto de vida parasitaria de pantano. Su piel era verde y llena de baches, como la de un sapo, goteando un sudor verde y viscoso que parecía que solo podía ser el subproducto de la podredumbre. Pero esos ojos, esos grandes y amarillos ojos de anfibio, estaban tan vivos como inhumanos. Esta criatura no era un cadáver, era algo totalmente distinto. Su cuerpo salió del agua y ahora estaba a la altura de Orlean y frente a él, ojo a ojo. Estaba desnuda, con su dignidad preservada por su larga maraña de pelo. Su cuerpo tenía forma humana excepto por sus extremidades extrañamente largas y delgadas. Su vientre parecía visiblemente hinchado o congestionado, como el de una mujer en plena etapa de embarazo. Orlean nunca había olido algo tan repugnante en toda su vida, que en su mayoría había pasado vadeando pantanos y ciénagas. Olía como la mismísima muerte. Strip gritaba a Orlean que volviera a subir al bote, pero Orlean sabía que ya era demasiado tarde. Echó mano de su pistola enfundada, pero antes de que pudiera despegar el cuero, la criatura soltó un horrible y gutural ruido de carraspeo y escupió un chorro de sustancia viscosa negra sobre la cara de Orlean. Era caliente, pegajoso y de mal sabor, como una especie de alquitrán extraído de los cadáveres. Le tapó la boca y la nariz abiertas y empezó a asfixiarle. Intentó desesperadamente arañar su cara y arrancar la sustancia ofensiva, pero lo único que consiguió fue atascar sus dedos. Mientras Orlean se asfixiaba y Strip gritaba obscenidades aterrorizadas desde el barco, la criatura se limitaba a observar y sonreír entre dientes podridos. Era agradable verlos entrar en pánico, como el hombre malo que había venido antes. Estaban equivocados. Se lo merecían. Orlean pronto se dio cuenta de que nada de lo que pudiera hacer le salvaría. Había pasado su vida en una profesión peligrosa y había tenido suerte hasta ahora, pero la parca acaba por alcanzar a todo el mundo. Lo último que vio mientras el mundo se volvía negro fue a esa criatura, la mujer pantano, que se acercaba a él a través del agua con una mirada hambrienta. Lo agarró por ambos lados de la cara y lo mantuvo allí.
¿Qué fue ese sonido? ¿Era un chisporroteo? ¿Como si algo se quemara o incluso se derritiera? No dejaba de mirar y sonreír con esos horribles dientes podridos. Robert Orlean se durmió en sus manos y nunca despertó. De vuelta al barco, un desesperado John Strip observaba una escena que, de no ser por la posterior intervención de la Fundación SCP, le perseguiría hasta el día de su muerte. Observó cómo su compañero sufría un proceso entre la putrefacción y la fusión. Se marchitó en las manos de la mujer pantano, degradándose en un lodo negro y espeso que ella bebió a través de su piel sedienta. Por mucho que le doliera dejar atrás a su amigo, Strip sabía que ya no había forma de salvarlo. Lo único que podía hacer era escapar con su propia vida. Tiró de la cuerda del motor de la embarcación y regresó al pueblo más cercano con la forma de la pesadilla de la mujer pantano encogiéndose en la distancia tras él. Cuando llegó corriendo a la comisaría local, medio loco de dolor y miedo, gritando sobre el monstruo que había matado a su amigo en el pantano, la policía comprensiblemente lo detuvo para interrogarlo. Cuando su historial delictivo como cazador furtivo apareció en la base de datos, quedó claro que probablemente no se iría en un tiempo. Fue entonces cuando un agente de la Fundación integrado en el departamento transmitió un memorándum sobre la extrañeza del caso a la cadena de mando, y pronto se envió un destacamento móvil encubierto al pantano para localizar y capturar a la criatura anómala que, según Strip, había acabado con la vida de su amigo. Tras unos días de búsqueda, la mujer pantano fue capturada por la Fundación y rebautizada como SCP-811, antes de ser entregada a un centro de contención cercano. Por suerte para los agentes de desinformación de la Fundación, la historia de encubrimiento estaba prácticamente envuelta para ellos en este caso. Se trataba de una disputa entre dos criminales empedernidos, y, como dice el refrán, no hay honor entre ladrones. Strip había asesinado a Orlean por una disputa sobre un recorte salarial y lo había arrojado al pantano, donde su cuerpo fue devorado por los caimanes. Unos cuantos registros falsificados y recuerdos implantados después, y la Fundación era libre de hacer lo que quisiera con SCP-811. Pero la mujer pantano resultaría estar llena de sorpresas y contradicciones. Aunque fue designada como Euclid, los procedimientos de contención de la criatura fueron bastante amplios en su propio beneficio. Como muchas criaturas que nunca habían existido en cautividad, tenía necesidades muy específicas en cuanto a su hábitat artificial. La Fundación tenía que estar al tanto de todo, desde los niveles de pH de la acidez de su suelo hasta las temperaturas y niveles de humedad óptimos de su cámara de contención, construida para parecerse al hábitat natural de la criatura en el pantano. La mujer pantano no suele ser agresiva con el personal de la Fundación, pero hay que tomar ciertas precauciones para garantizar la seguridad de todos a su alrededor. Aunque es en gran medida humanoide, su fisiología interna difiere enormemente de la de los humanos. Sus venas y su sistema digestivo no son funcionales. Consume a sus presas fundiéndolas en lodo negro con las secreciones altamente cáusticas de su piel, antes de absorberlas de nuevo a través de sus poros. El material de desecho se acumula en su estómago, que luego expulsa voluntariamente mediante una acción similar a la del vómito. Suele utilizarse a la defensiva o para cazar presas, como descubrió el desafortunado Robert Orlean. En consecuencia, las personas que trabajan en la cámara de contención del 811 tienen que hacerlo por parejas y llevar trajes de protección fuertemente sellados, por razones obvias de seguridad. La criatura también resultó ser sorprendentemente inteligente. Aunque no era un genio ni mucho menos, no era un simple animal descerebrado. La mujer pantano tenía un intelecto y una capacidad de comunicación a la altura de un niño asilvestrado medio, aunque uno que se había criado y socializado en un hogar relativamente normal antes de quedar suelto y experimentar un declive en su desarrollo mental y social. Sus palabras tienen una construcción infantil, como si el español no fuera su lengua materna y aún estuviera en las primeras etapas de su aprendizaje. Se puso un nombre, AE, y empezó a cooperar bien con el personal de la Fundación a cambio de que se satisfagan sus necesidades. Desde que fue llevada al confinamiento, hizo una serie de peticiones, entre ellas algunas peticiones que habían sido denegadas por la Fundación, como el suministro regular de presas bovinas para su cámara y una variedad de peces de su entorno nativo para que se sienta más a gusto. Sin embargo, hay algunas peticiones que la Fundación ha aprobado, como un cepillo de madera para el pelo, y que un clase D con traje de protección contra riesgos entre en la habitación a diario para ayudar a lavarle el pelo, a menudo atascado por la frecuencia con la que su piel produce aceites espesos y cáusticos.
En una petición especialmente extraña, pidió una tortuga con traje de protección para que le sirviera de compañía en su cámara de contención, ya que reaccionaba negativamente a la idea de tener tortugas como alimento. Lamentablemente, esta fue una de las peticiones denegadas. SCP-811 también participó en algunas pruebas cruzadas con otras anomalías, lo que dio lugar a curiosos resultados. Después de darse cuenta de lo peligrosas que podían ser las secreciones de SCP-811, los investigadores de la Fundación naturalmente plantearon la idea de utilizarlas en SCP-682, en sus aparentemente interminables experimentos de terminación. Una muestra de la carne del 682 fue descompuesta con éxito por el peligroso moco, por lo que una cantidad mayor, recogida durante varios meses, fue rociada por toda la bestia. Consiguió reducir la masa corporal de 682 en un 27%, fundiendo la carne cubierta hasta el hueso. Sin embargo, en ese momento no pudo descomponerse más y SCP-682 pronto volvió a su estado normal. ¿Quién podría haberlo visto venir, verdad? Sin embargo, una prueba cruzada mucho más interesante y esclarecedora se produjo con la SCP-978, la Cámara de los Deseos. Si aún no has visto nuestro video sobre la Cámara de los Deseos, es más o menos lo que su nombre sugiere, una cámara Polaroid que revela el deseo más profundo de su sujeto, y la Fundación decidió probarla con un gran número de personal y anomalías, una de las cuales es SCP-811. Cuando se tomó una fotografía de SCP-811 mirando fijamente a la cámara, la foto resultante mostraba a una mujer humana con la misma altura, complexión y rasgos faciales que SCP-811, trenzando cintas amarillas en su cabello y vistiendo un vestido azul. Los investigadores presentes consideraron que esto planteaba una cuestión interesante. ¿Estaban viendo una aspiración hacia la humanidad de SCP-811 o era un anhelo de volver a lo que había sido antes? Solo había una forma de averiguarlo: realizar una entrevista con la propia criatura. Al comenzar la entrevista, los investigadores presionaron a 811 sobre algunos de sus primeros recuerdos. Uno de los detalles clave que compartió fue el de un hombre misterioso que, según ella, se le acercó antes de que tuviera el aspecto que tiene ahora, cuando su piel era suave y rosada. El hombre malo le inyectó algo en el brazo y, sea lo que sea, la cambió, la mutó, le quitó su preciosa humanidad. Lo primero que recuerda haber sentido después de eso fue un hambre que la consumía, y luego derretirse y devorar al que la había cambiado, destruyendo en el proceso cualquier posible respuesta sobre quién era o por qué lo hizo. Fue una historia de victimización y deshumanización tan cruel y perturbadora que el investigador Wachtel, un investigador asistente que asistió a la entrevista, llegó a vomitar. Las entrevistas posteriores revelaron que era porque tenía una hija de aproximadamente la misma edad, con el pelo largo y oscuro. Si SCP-811 tiene padres, quizás nunca lo sepamos. Así es la extraña tragedia de SCP-811, ya sea por su número, por un apodo como la Mujer Pantano o por el nombre que se ha dado a sí misma, AE. Es probable que nunca sepamos quién era antes, ya que ni siquiera ella lo sabe ahora. Es un recordatorio inquietante de que todos nuestros asideros a la humanidad son más flojos de lo que se cree. A veces, todo lo que se necesita es un encuentro casual para cambiar completamente quién eres. Ahora ve a ver SCP-2845, Dios extraterrestre aterriza en la Tierra, el Ciervo. Y Destructor de Mundos de Minecraft, SCP-4335, una magulladura en el crisol, para ver más criaturas anómalas fascinantes.